Muy probablemente te habrás preguntado alguna vez cuál es la mejor opción para hacer crecer al máximo tus ahorros en el largo plazo, el SP500 o el Nasdaq 100. Ambos índices han demostrado a lo largo de la historia ser extremadamente rentables, pero ¿cuál es mejor para ti? En este vídeo vamos a comparar ambos índices, te daré los puntos clave de cada uno y te revelaré una estrategia sorprendente para poder combinarlos, obteniendo la máxima rentabilidad y reduciendo al máximo el riesgo. Lo que descubrirás en este vídeo puede cambiar por completo tu forma de ver estas inversiones. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y a las inversiones. Pues vamos con esta comparativa que no puedes perderte. Vamos a ello. Como siempre, deja un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya dale al like para ayudarme a hacer llegar todo este contenido a más personas. Para esta comparativa vamos a utilizar los dos ETFs más famosos de estos índices. Para el caso del SP500 utilizaremos el ETF SPY de la gestora SPDR, que desde noviembre de 2009 hasta los máximos actuales lleva una rentabilidad acumulada del 765%. Y en el caso del Nasdaq vamos a utilizar el ETF de Invesco con mnemónico QQQ. Desde 2009 hasta sus máximos de hoy lleva un 1900% de rentabilidad. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la comparativa. Bueno, podemos decir que este periodo incluso lo podríamos calificar de corto en el tiempo. Así que no nos precipitemos. Dame unos minutos más, porque hay otras cosas a considerar, así que vamos a empezar por lo más importante antes de invertir en cualquier índice, es entender qué representa ese índice. Empecemos con el SP500. Se creó en el año 1957 por la firma Standard & Poor's y está compuesto de las 500 mayores empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, principalmente en la bolsa NYSE y el Nasdaq. Sí, has oído bien, Nasdaq es una bolsa y el SP500 no. Como característica podríamos decir que está diversificado por sectores y su peso, el peso de cada una de las empresas que está en el índice es por capitalización, es decir, a mayor el tamaño de la empresa en bolsa, mayor es su peso en el índice. Como el SP500 está compuesto de empresas de diferentes sectores, pues muchas veces se suele considerar como un buen barómetro de cómo va la economía en Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, aquí tienes el listado de las 10 primeras posiciones y como ves, está bastante concentrado porque solo estas 10 posiciones pues representan prácticamente el 30% del índice y la mayoría son tecnológicas. Vamos ahora con el Nasdaq. Nasdaq se lanzó en 1971 y fue la primera bolsa de valores completamente electrónica. Cuando hablamos de su índice nos referimos al Nasdaq 100, que se creó más tarde en 1985, agrupando las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq. Como puntos a resaltar, pues se compone también por capitalización, como el SP500, y está muy concentrado en sectores tecnológicos y por su enfoque en empresas más disruptivas tienen mayor volatilidad que el SP500. En el caso del Nasdaq, estas son sus 10 primeras posiciones y su peso en el índice suma nada menos que el 46% del total del Nasdaq. Así que, en este caso, pues la concentración es mucho mayor que en el SP500. Bueno, ahora que hemos sentado las bases, me gustaría volver a los gráficos, pero volviendo unos años más atrás y empezaremos a analizarlo desde el pico del año 2000. Para el caso del SP500, si hubiéramos invertido en los máximos en abril del 2000, no hubiéramos recuperado el dinero hasta mayo de 2013 y la caída en la burbuja.com fue del 50%. En el caso del Nasdaq, el máximo del 2000 no se superó hasta enero de 2017 y la caída fue de nada menos que el 83%. Aquí recordarte que la recuperación de una caída no es simétrica. Si tienes que recuperar un 50% de caída, necesitas un 100% de rentabilidad. ¿Sabes cuánto necesitas para recuperar un 83% de caída? Un 588% de subida. Me gustaría volver a los gráficos para analizar otras caídas. Vamos a ver el año 2008, 2020 y 2022. El SP500 en 2020 cayó un 35% y aproximadamente el Nasdaq un 30%. En 2022 el SP500 cayó un 25% y el Nasdaq un 38%. Y en el año 2008 el SP500 cayó un 58%
y el Nasdaq un 55%. De aquí dos temas que me gustaría resaltar. El primero que ya intuíamos y es que el Nasdaq es más volátil que el S&P 500. Y el segundo es la reflexión sobre el largo plazo. Si hubiéramos invertido de golpe el dinero en el pico del año 2000 pensando que seguiría todo subiendo, que es lo que suele pasar cuando estás en burbujas, pues hubieras tardado 13 años en recuperar el dinero con el S&P 500 y 17 con el Nasdaq. De aquí la reflexión es, ¿qué crees que hicieron la mayoría de inversores que entraron los últimos en el mercado y tuvieron que esperar esos plazos tan largos para recuperar el dinero? ¿Qué crees que hicieron en el momento en el que el dinero volvió a recuperar el nivel de lo que pusieron ellos? Pues la mayoría vendieron. Y entonces sucedió esto. Se disparan las bolsas más 328% de rentabilidad. Así que mucho cuidado con las prisas por invertir y no perderse esa oportunidad con el argumento de que la inflación, si no invertimos, se nos va a comer los ahorros, porque puede ser que al final los ahorros se los coman tanto la inflación como la bolsa. Así que a la hora de invertir es muy importante diversificar, ser prudente y adaptar esas inversiones a nuestros planes. Si quieres mejorar en este aspecto y ver cómo se construye y aprender cómo se construye una cartera a distintos plazos, en este vídeo te cuento todos los detalles. Vamos a ver ahora cómo podemos combinar el Nasdaq 100 y el S&P 500 para sacarle la máxima rentabilidad con la mínima volatilidad. Pero antes, y es que hoy es un día especial porque es gratuito, te dejo unos segundos para que le des al like, me dejes un comentario y te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Lo primero que tenemos que hacer es comparar la composición de ambos índices. 8 de las 10 primeras posiciones coinciden en ambos índices. Podemos decir que el 38% del Nasdaq está incluido en el S&P 500. Claro, con tal nivel de coincidencia, pues ya nos anticipa que ambos índices deben tener un comportamiento muy parecido y, por tanto, técnicamente van a tener una correlación muy elevada. Ojo, que combinar activos que tienen correlaciones altas no es necesariamente malo, pero desde el punto de vista de reducir el riesgo de la cartera, de reducir la volatilidad de la cartera, pues siempre se busca que cuando combines activos tengan la correlación lo más baja posible. Esto es la base de la teoría moderna de las carteras que desarrolló Markovich en 1957 y que le hizo ganar el Nobel más tarde. Bueno, pues veamos entonces la correlación entre ambos activos. Solo como apunte, la correlación es un número que va de 1 a -1 y cuanto más cerca de 1 sea la correlación, pues menor es el interés de combinar esos dos activos si lo que estamos buscando es reducir la volatilidad. Esta es la evolución a 36 meses de ambos índices y como ves, pues prácticamente siempre está por encima del 0,90. De hecho, la media para este periodo es del 0,91. Demasiado cerca de 1 y además teniendo en cuenta esa duplicidad en las primeras posiciones con tanto peso en los índices, pues combinarlos no parece una buena idea porque no nos aporta ni diversificación prácticamente ni reduce la volatilidad. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de mejorar esto? Podemos, por un lado, reducir ese peso excesivo de las primeras posiciones y por otro, podríamos mejorar esa correlación entre ambos índices. Pues la manera es muy sencilla y es que en lugar de utilizar el S&P 500 para combinarlo con el Nasdaq, podemos utilizar el S&P 500 equiponderado. El S&P 500 equiponderado tiene las mismas empresas que el S&P 500, pero el peso que le da a cada una de las empresas es siempre el mismo, 1 partido 500. Por tanto, todas las empresas tienen el mismo protagonismo dentro del S&P 500 equiponderado, independientemente del tamaño que tenga la empresa. Y aquí la primera pregunta que me asalta es, bueno, ¿y qué tal la rentabilidad de este S&P 500 equiponderado? Para el S&P 500 equiponderado utilizaremos el ETF RSP de Invesco. Su histórico es algo más corto porque empieza en abril de 2003 y si medimos desde esa fecha hasta hoy, la rentabilidad acumulada es del 830%. Si vamos al S&P 500 y hacemos la misma medición para el mismo periodo, pues resulta que tiene un rendimiento del 588%. Pues parece que el S&P equiponderado tiene mejor rentabilidad en el largo plazo que el propio S&P. Y entonces, ¿qué tal la correlación con el Nasdaq 100? Pues parece que algo mejora, no demasiado, pero algo así. Pasaremos del 0,91 a 0,84. Por tanto, si estás dudando entre invertir en el S&P 500
o bien en el Nasdaq, o ver la opción de combinar ambos índices, mi consejo sería este. 1. Si buscas máxima diversificación con la mínima volatilidad posible, dentro de que es renta variable, y vas a largo plazo, entonces te diría que lo mejor es el S&P 500. Y incluso te diría que mejor que el S&P 500 me iría al S&P 500 equiponderado, que es el S&P 500 con las mismas empresas, pero que a cada una de las empresas le da exactamente el mismo peso, independientemente del tamaño de la compañía. La segunda opción es, si a ti la volatilidad te da igual y la resistes y eres cómodo, te sientes cómodo con ello, pues entonces, si vas realmente a largo plazo, a largo de verdad, entonces te diría que el Nasdaq 100 es mejor porque ha demostrado tener rentabilidades muy superiores al S&P 500 en los largos plazos. No quiere decir que esto va a seguir siendo así en el futuro, pero hasta ahora esa es la realidad. Y la última opción sería combinar ambos índices. No combines Nasdaq con el S&P. Si vas a combinarlos, combina Nasdaq 100 con el S&P 500 equiponderado. El resultado será mejor en rentabilidad y en riesgo volatilidad. Bueno, para invertir en ETFs siempre se necesita un broker, así que vas a tener que seleccionar un broker si no lo tienes ya, y lo más importante a la hora de seleccionar un broker es que esté muy bien regulado, que tenga unas comisiones bajas y que además te permita automatizar los procesos de inversión en la medida de lo posible. Así que para el público que está viendo este vídeo desde Latinoamérica, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a XTB, que es el broker que hemos visto a lo largo del vídeo, que es un broker con una regulación muy fuerte, con unas tarifas muy competitivas y que además con los Investment Plan te permite automatizar los procesos de inversión e incluso tener distintas carteras paralelas con distintos niveles de riesgo, todas automatizadas. Un punto adicional es que normalmente en las carteras más famosas siempre se combina con la renta variable un componente adicional, el oro. Y yo me pregunto si a estas alturas realmente poner oro en una cartera tiene algún sentido. En este vídeo te lo cuento. Recuerda, like, comentario, suscripción, activa las notificaciones, comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.